Muy buenos días. En esta ocasión trabajaremos el tema 4.1 múltiplos del año. En el Analiza dice que para medir el tiempo fácilmente usamos unidades de tiempo que agrupan periodos largos de año, teniendo las siguientes equivalencias. Un lustro equivale a 5 años, una década equivale a 10 años, un siglo son 100 años y un milenio son 1000 años. Esas son las 4 equivalencias básicas que tenemos para agrupar años en diferentes cantidades, ya sean 5, 10, 100 o 1000. A partir de lo anterior responde cuántos lustros hay en 20 años. Vale. En literal A me dice en 20 años cuántos lustros hay, ¿verdad? Bueno, primero debo tomar los 20 y como lo quiero convertir a una unidad menor, porque estoy transformando años a lustros, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es dividir, ¿verdad? Aquí voy a escribir los lustros, cuántos son. Entonces voy a dividir 20 entre la equivalencia que hay entre años y lustros, que son 5 años. Entonces voy a dividir 20 entre 5. Busco en la tabla del 5 un número que multiplicado por 5 me dé 20. 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15, 5 por 4 es 20. Entonces aquí iría el 4 y el 20 iría aquí y se lo resto. A 20 le quito 20, me sobran 0. Entonces como respuesta vamos a colocar que en 20 años hay 4 lustros, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Ahora el literal B me dice cuántas décadas hay en 70 años. En 70 años me pide que lo pase a décadas. Vale. Escribo los 70 y para ver la operación digo yo, estoy pasando de años a décadas. Entonces estoy pasando de una unidad menor, años, a décadas, que es mayor. Entonces voy a hacer una división. 70 lo voy a dividir entre la equivalencia que hay entre décadas y años, que son 10 años. Ahora busco en la tabla del 10 un número que multiplicado por 10 me dé 70. 10 por 1 es 10, 10 por 2 es 20, 10 por 3 es 30, 10 por 4 40, 10 por 5 50, 10 por 10, 10 por 6 60, 10 por 7 70. Entonces aquí iría el 7 y el 70 iría acá. Se lo resto, a 0 le quito 0, 0 y a 7 le quito 7, 0. Entonces la respuesta es 7. Entonces en 70 años hay 7 décadas, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver el literal C acá, donde me dice que cuántos siglos hay en 1300 años. En 1300 años lo debo de pasar a siglos. Igual, ¿verdad? Como estoy pasando de años a siglos, voy a ver la equivalencia que hay entre años y siglos. Aquí están. Dice que en un siglo hay 100 años. Entonces escribo los 1300. Y como estoy pasando de años a siglos, o sea, de una unidad menor a una unidad mayor, voy a dividir entre 100, ¿verdad? Busco un número que multiplicado por 100 me dé 1300. Voy a probar 100 por 10, digamos. Multiplico los que son diferentes de 0. 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1.
y este 0 lo traslado para acá, me dio 1000. Ahora voy a probar 100 por 13. Va 3 por 0 es 0, 3 por 0 es 0 y 3 por 1 es 3. Dejo un espacio o escribo un 0. Ahora 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Sumo 0, 0, 3 y 1, 1300. Ahí estamos. Entonces el número que va ahí sería el 13, ¿verdad? El 13 iría acá y el 1300 iría restado acá. Se lo resto y me sale 0. Como me dio 0, la división es exacta. Y entonces la respuesta, ¿cuál sería? Vamos a borrar este procedimiento, esta división, esta suma, perdón. La respuesta sería que en 1300 años hay 13 siglos, ¿verdad? O sea que el 100 cabe 13 veces en el 1300, dicho de otra manera, ¿verdad? Ahora en el literal D me dice cuántos siglos hay en 3 milenios. En 3 milenios, ¿cuántos siglos hay? Lo quiero pasar a siglo. Vaya, pero si ustedes se fijan, no hay una equivalencia entre siglos y milenios. Lo que podemos hacer es pasar los siglos a años. Los siglos a años. Y los milenios a años. En 3 milenios, ¿cuántos años hay? En un milenio hay 1000 años. En 2 van a haber 2000. En 3 van a haber 3000 años. 3000 años hay en 3 milenios. Y en un siglo, ¿cuántos años hay? En un siglo hay, exactamente, son 100 años. Entonces coloco 100 años. Entonces, para pasar de milenios a siglos, como estoy pasando de una unidad mayor a una unidad menor, vamos a dividir, porque dice en 3 milenios cuántos siglos hay. Entonces vamos a dividir los 3000, los vamos a dividir entre los 100 años. Para dividir así con potencias de 10, en este caso con números que tienen ceros, hago lo siguiente: elimino este 0 de acá con este 0 de acá, elimino este 0 de acá con este 0 de acá, que serían 30, ¿verdad? 30. Entonces, como respuesta colocamos, ¿por qué hago lo de 30? Porque si yo divido 30, este 30 entre 1, me da el mismo 30, entonces no tengo necesidad de resolverlo. Directamente lo puedo hacer. Entonces, como respuesta colocamos que en 3 milenios hay 30 siglos. Pero si ustedes se fijan, hubo necesidad de convertir primero los milenios a años y los siglos a años, y luego dividir los 3000 años entre los 100 años. Una conversión secundaria la que hay que hacer ahí antes de resolver la situación. ¿Por qué? Porque no hay una equivalencia entre milenios y siglos. Luego, en el resuelve, me pide que complete un siglo equivale a ¿cuántos años? Eso lo vamos a ver aquí. Un siglo equivale a 100 años. Entonces colocamos 100 acá. Luego, en el literal D, una década equivale a ¿cuántos lustros? Vaya, en una década, si se fijan, hay 10 años. Y en un lustro
en un lustro, perdón, hay 5 años. Como no hay equivalencia de décadas a lustros, ¿qué hago? Esos 10 años los divido entre 5. Entonces, un número que multiplicado por 5 me dé 10, ese número es el 2. 2 por 5 da 10, para 10, 0. Entonces, en una década hay ¿cuántos lustros? Hay 2, ¿verdad? Esta es la respuesta. Siempre hay que hacer algunos procesos secundarios en algunos casos. Dice que en 4 décadas, ¿cuántos años hay? Vaya, en una década yo sé que hay 10 años. En 2 décadas va a haber 20 años, ¿verdad? En 3 décadas va a haber 30 años, vamos de 10 en 10. Y en 4 décadas va a haber 40 años. Entonces acá iría el 40. Vaya. Luego la literal H me dice 2 milenios equivalen a ¿cuántos siglos? Si se fijan, eso es el caso que acabamos de ver de los milenios. Entonces me pide que 2 milenios escriba cuántos siglos hay. Pero yo sé que en 2 milenios, porque en un milenio hay 1000 años, en 2 milenios hay 2000 años. ¿Y en un siglo cuánto hay? En un siglo hay 100 años. Entonces, ¿qué debo de hacer? Dividir los 2000 entre 100. Igual, vea, elimino los ceros. Este 0 lo elimino con este con este. Y solo me queda la división de 20 entre 1. ¿Y 20 entre 1 cuánto es? Es 20. Entonces, como respuesta ahí colocamos que en 2 milenios equivalen ¿cuántos siglos? 20 siglos. Primero debemos de hacer la conversión, ¿verdad? Pasarlo todo a la misma unidad de medida, perdón, en este caso es años, ¿verdad? Entonces pasamos los siglos a años y los milenios a años. Y después dividimos la cantidad resultante de los años del milenio entre la cantidad de años que caben en un siglo, que son 100 años, ¿verdad? Luego dice el desafío, te responde ¿cuántos meses tiene un lustro? Quiero pasar de meses a lustro. Vaya, pero no hay equivalencia de meses a lustro, solo de lustros a años. Pero yo sé que en un año yo sé que hay 12 meses, ¿verdad? En un año hay 12 meses. Entonces en 5 años van a haber 12 por 5 meses. 12 por 5 es 60 meses. Y como en 5 años hay un lustro, entonces en un lustro hay, perdón, en un lustro sí hay 60 meses. En un lustro hay 60 meses. Esa sería la respuesta. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por su atención.